Durante la última década se han incrementado la cantidad de pacientes diagnosticados con enfermedad celíaca. Cada vez son más las personas que descubren que tienen que alimentarse de otra manera. Con inteligencia y decisión, la incorporación de una dieta libre de gluten le permite al paciente restablecer su equilibrio nutricional y alcanzar un estilo de vida saludable. Hoy, en Idóneamente, celiaquía, la intolerancia alimentaria más frecuente en humanos. En Argentina se calcula que 1 de cada 100 personas padece enfermedad celíaca. En algunos casos suele pasar desapercibida. Pueden presentarse sin los síntomas habituales como pérdida de apetito y peso, diarrea crónica y distensión abdominal. Bueno, la enfermedad celíaca básicamente es una enfermedad que afecta el intestino delgado en personas que tienen una predisposición genética con consecuencias en todos los órganos y sistemas. Básicamente lo podemos detectar a cualquier edad, es un poquito más frecuente en mujeres que en varones y es una enfermedad que básicamente se caracteriza por una intolerancia permanente a las proteínas que están presentes en el trigo, avena, cebada y centeno. El trigo, la avena, la cebada y el centeno contienen gluten. Y el único tratamiento que tiene la enfermedad celíaca es una dieta libre de gluten estricta, permanente y durante toda la vida. No existe el permitido en este tratamiento, en esta dieta, como muchas veces en otras enfermedades, no sé, el diabético se pone a veces insulina. Cuando se vaya a comenzar a hacer la dieta, ¿sí?, el diagnóstico tiene que estar bien hecho, por un profesional capacitado en el tema, porque se pueden alterar el diagnóstico. Comenzar a hacer una dieta libre de gluten sin un diagnóstico previo no está bien. Para comenzar la dieta, yo siempre cuando hablo con los pacientes trato de enfocarlo primero de saber qué es el gluten. Bueno, el gluten es una red viscoelástrica que se forma por la unión de las proteínas que están en algunos cereales, como ser el trigo, la avena, la cebada, el centeno, con el agua. Por ejemplo, durante el amasado de las harinas, de estas harinas que contienen estos cereales, se forma esta red viscoelástrica que es buscada reológicamente, esta propiedad, por el tema de que retiene el anhídrido carbónico y hace que las masas leuden. Pero por otro lado, estas proteínas también son tóxicas para personas que tienen intolerancia al gluten. Los síntomas de la celiaquía se dividen en clásicos y atípicos. Dentro de los indicios clásicos se manifiestan anemia, pérdida de peso y retraso de crecimiento en niños. Dentro de los atípicos se originan síntomas gastrointestinales, pérdida del esmalte dental, trastornos óseos y epidérmicos. Sin embargo, también se presentan casos de pacientes asintomáticos. En el Código Alimentario Argentino, donde se define en el artículo 1383 los alimentos libres de gluten, tenemos un par de requisitos para estos alimentos, con los cuales deben tener un certificado de análisis, un informe de análisis en el cual avale la condición libre de gluten. Esto es importante porque estos informes que nosotros elaboramos lo presentan las personas, o las empresas, por ejemplo, los usuarios que lo requieren, ante el Ministerio de Salud, la Dirección de Higiene de los Alimentos, que les dan el Registro Nacional de Producto Alimenticio y el aval de poder comercializar alimentos libres de gluten. Eso también, al estar avalados como libre de gluten, los avala para poner un logo que es oficial en el Código Alimentario Argentino. Este es uno de los logos, puede ir a color o en blanco y negro. Resulta fundamental incluir diariamente una variedad de alimentos que aporten todos los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para vivir saludablemente. Cuando se realiza la selección de alimentos para una dieta libre de gluten, se tienen en cuenta 3 aspectos primordiales. Primero, aquellos alimentos que están totalmente prohibidos, ¿sí?, que viene siendo trigo, avena, cebada y centeno, los famosos TAC. Y por supuesto sus derivados.
También tenemos en cuenta aquellos alimentos que son dudosos, ¿sí? Son para mí los más importantes, los que más hay que tener en cuenta, porque aquel alimento es el que tiene escondido el gluten. Nosotros el gluten que nos hace daño no lo vemos, entonces es aquel que está escondido. Cualquier alimento que pasa por un proceso industrial me va a causar una duda. En tercer lugar, aquellos alimentos que yo los puedo consumir tranquilo, que no contienen gluten en su estado natural, que pueden ser carnes, el huevo, las verduras y frutas en fresco, ¿sí? Los cereales, que nuestra base va a ser el cereal maíz, arroz, la mandioca, que bueno, es un tubérculo, y los pseudocereales como quinoa, amaranto y el trigo sarraceno. Hasta el momento no existen medicamentos para tratar la enfermedad celíaca. Los síntomas se revierten con una dieta estricta de alimentos libres de gluten que deberá mantenerse de por vida. Momento de ir a la pausa en Idóneamente. Al regresar, veremos la guía de recomendaciones para un menú libre de gluten seguro. Te acercamos los puntos claves del programa Ser Celíaco de OSEP y desde el restaurante Torito nos transmiten su experiencia a la hora de ofrecer productos sin trigo, avena, cebada, centeno y sus derivados. Comenzó la campaña antigripal 2018. Si estás embarazada, tenés que vacunarte. La vacuna es segura y gratuita para los grupos de riesgo. Consultá dónde vacunarte llamando al 148. Gobierno de Mendoza. Megal, excelencia en aberturas. Fabricamos aberturas a la medida de tu proyecto. Ofrecemos asesoramiento personalizado, óptima calidad y puntualidad en la entrega. Megal te brinda diseño y tecnología de vanguardia con el aval de más de 20 años de experiencia. Visita nuestra web www.megal.com.ar. Megal, excelencia en aberturas. Campaña antigripal 2018. Deben vacunarse todas las embarazadas, niños hasta 24 meses de edad, madres hasta 10 días después del parto, profesionales de la salud, personas mayores de 65 años, obesos y enfermos crónicos. La vacuna es segura y gratuita para los grupos de riesgo. Consulta dónde vacunarte llamando al 148, opción 6. Gobierno de Mendoza. La guía de recomendaciones para un menú libre de gluten seguro apunta a que se tenga variedad, calidad y un buen servicio. Esta guía es una herramienta de trabajo para que el gastronómico implemente en su local. Ofrece una serie de cuidados a la hora de elaborar, cocinar y servir el menú. Bueno, la guía la arma ANMAT porque ellos veían que la oferta de opciones libres de gluten en relación al cumplimiento de la ley era bastante improvisada, es decir, no se encuentran cuando hacen un diagnóstico que los gastronómicos respondían a la demanda del celíaco, pero de forma espontánea, es decir, no había una planificación de elaboración, no había una sectorización dentro de la cocina, no había ni utensilios ni equipamiento de uso exclusivo. Se trabajaba de manera bastante improvisada y además había veces en que el elaborador, el gastronómico, elaboraba en su cocina y a veces compraba menúes a terceros, productos libres de gluten comprados a terceros para él calentarlos o terminar de cocinarlos y servirlos.
La guía brinda recomendaciones y promueve prácticas seguras para la manipulación de menús libres de gluten en el sector gastronómico, de manera que exista una oferta variada y segura. Primero la infraestructura de la cocina, después la capacitación del personal. Capacitación incluye registros de limpieza, de desinfección, controles de temperatura, que los cocineros y el personal de servicio sepan en qué consiste la enfermedad celíaca, cuáles son los cuidados que tienen que tener para no contaminar un menú. Y la tercera, que para mí me parece muy importante, es la elección del menú, es decir, qué es lo que le van a ofrecer al celíaco, cuáles son los menús. Porque cuando ellos escriben, o sea, eligen el menú, buscan, ven los ingredientes, ven qué van a necesitar, qué utensilios, qué maquinaria, qué van a necesitar para armar ese menú. Los cuidados que tenemos normalmente es dedicar un momento especial solo para la producción de lo que es celíaco, las salsas. Los panes no los elaboramos acá, entonces ese cuidado también viene desde otro lugar, que está recomendado igual por la bromatóloga de Torito. Y en el momento de sacarlo normalmente se destina a una persona, en este caso voy a ser yo, que soy el parrillero, y normalmente tengo que tener cuidado con todas las carnes, porque puede salir tanto un sándwich como una carne al plato. Entonces todas las preparaciones, las finalizaciones las hace el parrillero normalmente. En otros casos, en fines de semana que somos más personas, se destina a una persona en especial que hace solo lo de celíaco y ensaladas. Entonces no está en contacto nunca con partículas de harina ni que pueda llegar a haber una contaminación cruzada. Cuando nos referimos a contaminación cruzada, por ejemplo, en un restaurante, en una industria que elabora alimentos, o en la misma casa, utilizar maquinarias o utensilios diferentes cuando preparamos un alimento que tiene gluten a alguno que no tiene gluten. Eso es sumamente indispensable, además de tener un buen entrenamiento de los operadores y de las personas que manipulan alimentos libres de gluten. En cuanto a la infraestructura, almacenamiento y equipamiento de un local comercial destinado a ofrecer alimentos sin TAC, la guía de recomendaciones para un menú libre de gluten seguro establece 3 opciones de organización. La primera consiste en sectorizar a través de una separación física. La segunda, en una planificación y organización cronológica de la elaboración sin sectorización. Y la tercera opción, cuando ya no podés ni cerrar la cocina, ni podés planificar, ni cuando no podés hacer ninguna de las dos anteriores, es comprar. O sea, todo el menú que vos ofrezcas, todas las opciones que ofrezcas libres de gluten, compradas a un tercero, es decir, a un elaborador de vianda libre de gluten o de un producto terminado libre de gluten. Con lo cual acá lo que sí se pide es que el gastronómico le pida las certificaciones correspondientes a ese tercero, es decir, ese tercero debe estar habilitado ante el Ministerio de Salud. No es tan complicado en sí, hay que seguir un checklist que te dan como para irte organizando, es una cuestión organizativa y de cuidados. No es tan complicado, es como hacer la costumbre y que todos los que trabajen tengan la precaución de que cuando tratas los alimentos de celíacos no equivocarse, para no contaminarlos básicamente. Tenemos una división que acá preparamos las carnes en esta parrilla y de aquel lado se preparan los panes, pero no de celíacos. Lo tenemos normalmente separado en una cámara frigorífica, guardado hasta el momento de sacarlo, que se pide desde la mesa ya para salir. Entonces se prepara el pan, se prepara una bandeja especial, se mete en un horno donde no se cocina pan, porque tenemos otros 2 hornos que son especiales para ese fin, y todo el tiempo se separa la producción para celíacos. O sea, cuando se hace cualquier cosa, se corta carne, se separa un poco, se corta tomate, se separa un poco para celíacos, entonces siempre se tienen esos cuidados y tienen un lugar reservado en la cámara. Compramos el pan a una panadería de acá que es buenísima y lo manipulamos, cosa de que tenga el mismo sándwich con ese pan. Esa es la idea. Y trasladamos el mismo precio de la panadería al cliente, no le agregamos nada. Para que no sea prohibido también con el tema de que es más caro porque son celíacos, es simplemente trasladar el precio. Según el programa Ser Celíaco, se diagnostican con la enfermedad celíaca aproximadamente unos 30 mendocinos afiliados a OSEP por mes y registran un ingreso al programa de 1.040 pacientes aproximadamente.
En el último bloque de Idóneamente, el INTI Mendoza y las certificaciones libres de gluten, los cuidados en artículos de higiene y cosmetología, dieta equilibrada y el compromiso de llevar una vida normal y saludable. En instantes, en Idóneamente. Comenzó la campaña antigripal 2018. Acudí a hospitales, vacunatorio central o a tu centro de salud más cercano. La vacuna es segura y gratuita para los grupos de riesgo. Consultá dónde vacunarte llamando al 148. Gobierno de Mendoza. Mamá, si tu hijo tiene entre 1 y 14 años y está afiliado a OSEP, puede acceder a nuevos beneficios. Crecer Juntos le asegura el control pediátrico periódico sin coseguro, consultas médicas, oftalmológica, odontológica y ORL gratuitas con solo estar afiliado. Crecer Juntos, el programa pediátrico de OSEP. Más información, osep.mendoza.gov.ar. Megal, excelencia en aberturas. Fabricamos aberturas a la medida de tu proyecto. Ofrecemos asesoramiento personalizado, óptima calidad y puntualidad en la entrega. Megal te brinda diseño y tecnología de vanguardia con el aval de más de 20 años de experiencia. Visita nuestra web www.megal.com.ar. Megal, excelencia en aberturas. Campaña antigripal 2018. Deben vacunarse todas las embarazadas, niños hasta 24 meses de edad, madres hasta 10 días después del parto, profesionales de la salud, personas mayores de 65 años, obesos y enfermos crónicos. La vacuna es segura y gratuita para los grupos de riesgo. Consulta dónde vacunarte llamando al 148 opción 6. Gobierno de Mendoza. Con su sede en Luján de Cuyo, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial Mendoza cuenta con el primer laboratorio en la región Cuyo de Argentina que comenzó a estudiar el nivel de gluten en alimentos destinados a personas diagnosticadas con celiaquía. Esta es una de las tareas que realiza a pedido de organismos públicos y de empresas que buscan comprobar y acreditar la calidad de sus productos respecto de lo establecido por el Código Alimentario Argentino. No somos un laboratorio con poder de policía. El INTI es un laboratorio que brinda servicios a la comunidad, servicios a las industrias. Somos Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Con lo cual, brindamos ese servicio de análisis de gluten a los usuarios que lo requieren. Desde INTI vemos a lo largo de estos años un avance en la cantidad, en la variedad de alimentos libres de gluten que hay. Desde el 2010, cuando comenzamos, realmente alimentos comunes que se consideran que no tenían gluten, por ejemplo, una sal de mesa, un aceite, no tenían su etiqueta, su logo obligatorio, su leyenda libre de gluten. Hoy en día la mayoría de los productos contienen esa leyenda, son aptos para celíacos y hay mucha variedad de alimentos que puede consumir una persona que padece esta enfermedad y que el único tratamiento de la enfermedad es dieta libre de gluten. Con lo cual yo veo que ahora hay un avance a lo largo de estos años y hemos podido contribuir a ese avance. Como consumidores
el derecho a reclamar y el derecho a, en el caso de que en algún lugar elijan una opción libre de gluten y les haga mal, hacer la denuncia correspondiente. Siempre con el comprobante de pago, hacer la denuncia ante el Departamento de Higiene, que la denuncia va a ser tomada, porque si ellos han buscado o elegido o pedido un menú libre de gluten que les ha hecho mal, se toma como una posible intoxicación, es decir, se toma como un alimento contaminado. Probablemente les haya caído mal la comida que comieron en ese lugar. Entonces, si hacen el reclamo, la denuncia formal, a nosotros nos dan la herramienta formal para poder hacer la inspección en el lugar, hacer la revisión del lugar, pedir las habilitaciones que tiene que tener el lugar. La contaminación en la comida puede ser de cualquier tipo. Puede ser desde un detergente, un vidrio roto por un mozo, una tapita, lo que sea. Entonces el cuidado siempre se tiene. El cocinero, como jefe de cocina o como encargado de una plaza, siempre tiene que tener los cuidados de cómo va a guardar la materia prima, dónde la va a guardar y que no se mezclen ni se contaminen con otras cosas. En el caso de la celiaquía, el compromiso tiene que ser total y tiene que ser serio. Por eso es tan importante la capacitación, para que desde el gastronómico hasta todo su personal entiendan los riesgos que conlleva la elaboración de una opción libre de gluten, la no contaminación, los cuidados que hay que tener. O sea, el compromiso es muy fuerte, la responsabilidad, y está buenísimo que el sector gastronómico lo entienda y lo adopte. El paciente celíaco no es discapacitado, ¿sí? No tiene una discapacidad. Ellos pueden llevar una vida sin deporte, pueden estudiar re bien, o sea, si una persona no celíaca y no tiene una buena alimentación, puede llegar también a alterarle a hacer deporte o no a tener una buena, digamos, concentración o algo en los estudios porque le están faltando nutrientes. Bueno, lo mismo pasa con la persona celíaca. Si ellos están llevando una alimentación sana y saludable y está, digamos, no está consumiendo gluten, que es el que nos altera el intestino, va a ser, o sea, es normal, va a llevar una vida normal, saludable. Al realizarse más estudios de la patología, han aumentado los casos de enfermedad celíaca diagnosticada, haciendo su entidad más difundida y visible. Es fundamental que exista una adecuada capacitación y conciencia a la hora de manipular alimentos libres de gluten. La meta es educar al entorno de la persona celíaca y a la sociedad en pos de una nutrición más inclusiva. Nos reencontramos el próximo sábado en una nueva emisión de Idóneamente.